Bien, muy buen día tengan. No tenemos más tiempo para pasar la clase que habíamos quedado en hacer. Un ejemplo de un diagrama de flujo de datos. Les había dicho cómo se traza, cuáles son los errores más comunes y cómo debería de trazarse, cómo sería la manera correcta de trazar un diagrama de flujo de datos para el análisis de sistema, ¿cierto? Entonces no quiero quedarme con eso. El tiempo nos apremia, pero aquí tengo una explicación de un diagrama de flujo de datos que va a contener un diagrama de contexto y un diagrama de nivel 1 y 2. Bien, entonces vamos a ver, este ejercicio está extraído del libro de análisis y diseño de sistemas de Kendall, que lo van a encontrar igual en la biblioteca para un mejor análisis, ¿sí? Así que empezamos. Este es un diagrama de contexto de un sistema de procesamiento de pedidos. Es un sistema de pedidos. Entonces, este sistema, este proceso es el proceso principal, o sea, es el sistema de procesamiento de pedidos. Tenemos como entidades externas al sistema y con las cuales vamos a interactuar el cliente, el departamento de control de inventarios, el departamento de contabilidad y el almacén. Entonces, ¿cómo es que nuestro sistema va a empezar a operar? Entonces, el primer dato que nosotros tendremos será pues el pedido del cliente, ¿no es cierto? Entonces, el sistema admite esta información del pedido del cliente, ¿ya? ¿Qué más? Información del nuevo cliente. Pónganse que es un nuevo cliente, entonces nosotros tenemos que tener la información de ese nuevo cliente. Si es una, si es una tienda virtual, pues hay un formulario donde el cliente rellena todos sus datos, ¿no es cierto? Su dirección, sus teléfonos, la ubicación exacta de su dirección, porque vamos a hacerle un envío, ¿no es cierto? Entonces necesitamos guardar toda esa información dentro del sistema y seguramente dentro de este nuestro sistema van a existir bases de datos para que nosotros podamos guardar la información de este nuevo cliente. ¿Qué más? El número o descripción del artículo. Entonces, eh, ¿qué es lo que está pidiendo? ¿Qué artículo quiere? ¿No es cierto? Entonces, eso también se va a registrar. ¿Qué más tenemos? Ese pedido que hace el cliente, nosotros vamos a mandarlo al departamento de control de inventarios. ¿Cómo qué? Como artículo en pendiente. Pónganse que es un artículo que no tenemos a disposición en ese instante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a mandar a buscar en el departamento de control de inventarios para ver si ese pedido lo tenemos o no lo tenemos. ¿Qué más tenemos? Con el almacén, por ejemplo, nosotros al almacén, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es enviarle la lista de selección del pedido. ¿Cuáles son los artículos que el cliente está pidiendo? Eso pues tendrá que ir al almacén para que hagan y armen el pedido. ¿Y el almacén qué es lo que nos va a devolver? El almacén nos va a devolver artículos de pedido. O sea, nos va a decir que sí hay estos artículos de pedido, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? El departamento de contabilidad, pues obtendrá del sistema, va a obtener un sistema de cuentas por cobrar. Bien, entonces cuentas por cobrar, cuentas habidas y todo lo que se registre en la base de datos de ventas, ¿cierto? Y el cliente, ¿qué es lo que va a recibir del sistema? Un pedido enviado, una vez que nosotros hagamos todo este proceso de ver en el departamento de control de inventarios, de ver en la lista de almacenes e incluso el departamento de contabilidad. Hay que ver si el cliente ya ha hecho la cancelación de estos artículos para nosotros poder hacer el envío de este pedido. ¿Qué más tenemos? El cliente pues conoce el estado de cuentas de facturación, que significa que una vez que él haga sus pedidos y nosotros corroboremos, el sistema corrobore que existen los pedidos, habrá pues un estado de cuentas de facturación.
facturación. En la factura le dirán, ¿no es cierto? Son tantos artículos, cada artículo cuesta tantos, usted por ser cliente asiduo tiene un descuento de tantos y el total a cancelar es X monto. Entonces, una vez que el cliente paga, entonces el cliente tiene este estado de cuentas para hacer la cancelación y la información del artículo también, ¿no? Aparte, viene del sistema, porque el cliente en el sistema va a observar un artículo, le va a gustar ese artículo, pero necesita más información. Entonces, dentro del sistema tendría que haber una caracterización de cada uno de los artículos. Si fuera una prenda, dirá, pues está hecho en algodón puro, es de color tanto, la talla es esta, entonces todas las características. Entonces, eso es lo que el cliente consigue del sistema. Hasta aquí habríamos hecho el diagrama de contexto del sistema de procesamiento de pedidos. Que significa no, ya les había dicho que en el diagrama de contexto no es necesario hacer un análisis minucioso de todo lo que vaya a pasar. Es importante, sin embargo, determinar las entidades externas, ¿no es cierto? ¿Con qué entidades externas vamos a trabajar? Porque con estas se trabaja hasta concluir el diagrama de flujo de datos. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Nos toca desglosar ese sistema. Este es el diagrama de flujos del nivel 1. ¿Ya? Lo estamos desglosando en cuántos procesos, en 8 procesos. Les había dicho que no es conveniente tampoco desglosarlo en más, porque se hace muy bultoso o porque ya no nos va a quedar para los siguientes niveles, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí todavía tenemos en los clientes, las entidades con las que hemos empezado a trabajar. No se aumentan más entidades, por eso es que es importante en el diagrama de contexto determinar las entidades externas para no estar aumentando en los siguientes niveles, ¿no es cierto? Tenemos la entidad cliente, el departamento de control de inventarios, almacén y seguramente por aquí tenemos el departamento de contabilidad. ¿Cómo es que vamos a dividir nuestro proceso principal, que era de sistema de procesamiento de pedidos, en más procesos? Tenemos, por ejemplo, el primer proceso, que es agregar pedido del cliente, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Agregar, si es que el cliente fuera nuevo, agregamos el registro del cliente. ¿Qué es lo que hacemos? Con este pedido, ¿qué nos toca hacer? Producir la lista de selección. Luego, una vez que tengamos la lista de selección del cliente, de los artículos que quiera, el estado de cuenta de envío del servicio. Entonces, decimos ya cuántos artículos ha pedido, cada artículo cuánto cuesta y ya tenemos un estado de cuenta. Este estado de cuentas, ¿qué es lo que hacemos? Enviamos el pedido del cliente. Entonces, ¿quién es ese pedido del cliente? ¿Dónde lo vamos a enviar? Enviaremos al cliente para que sepa cuánto cuesta y cuánto es la facturación, ¿no es cierto?, de lo que tiene que pagar. ¿Qué más? Luego creamos un estado de cuentas del cliente. Pónganse que es una tienda que sí da crédito a algunas cosas o da descuentos. Entonces, en el caso de que diera descuentos, veremos, ¿no es cierto? Es un cliente asiduo, tiene ya un descuento del 10%, 5%. Entonces eso más se va a incluir en, en la factura. ¿Qué más tenemos? Producir cuentas por cobrar, si es que hubiera alguna cuenta por cobrar al cliente, ¿no es cierto? ¿Qué más? Tenemos, sí, serían esos, aquí tenemos otro proceso que es el consultar la información del artículo. ¿Dónde vamos a consultar esta información del artículo? Lo vamos a consultar cuando el cliente nos haga una consulta solamente, ¿no? Cuando el cliente diga, pinche un producto, pinche en un artículo X en el sistema, y el sistema le dirá, sí, sí, existe en tales tallas. Bien, entonces, ¿cómo vamos a trabajar aquí? Agregar el pedido del cliente. Entonces, trabajamos con el primer flujo de datos que nos venía del cliente, que decía pedido del cliente,
Muy bien. Con ese dato, agregar el pedido del cliente. Entonces, ¿qué es lo que hacemos con eso? Nosotros trabajamos con el archivo maestro de artículos. Tenemos un archivo, una base de datos en el que están registrados todos nuestros artículos. Entonces, ese rato, ni bien el cliente seleccione un artículo, le tendría que aparecer si está disponible, no está disponible, en qué tallas y en qué colores, ¿no es cierto? Entonces, esta burbuja de agregar pedido del cliente trabaja en estrecha relación con el archivo maestro de artículos. ¿Qué más? En el caso de que no existiera dentro de esa base de datos, se manda a consultar al Departamento de Control de Inventarios, ¿no? Para ver artículo en pedido, para ver si está. Entonces, qué más sale de este primer proceso? Ahora, antes de pasar, si es que el cliente fuera nuevo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Agregar el registro del cliente. Ya se va a hacer mediante un formulario, seguramente se va a llenar todos los datos del cliente en nuestro archivo maestro de clientes, en una base de datos, ¿no? Eso es lo que les decía, ¿no? En la anterior clase, el error común que se podía haber cometido es agarrar los datos del cliente y conectarlo directamente con la base de datos. Y no, entre la entidad y una base de datos siempre tiene que existir un proceso y el proceso es agregar el registro del cliente. Muy bien. Entonces, y esta base de datos también va a funcionar con agregar pedido del cliente. ¿Bien? Necesitamos también esos datos. ¿Qué más requerimos? Entonces, esto de agregar el pedido del cliente nos va a botar un flujo de datos de pedido pendiente. ¿A dónde? Al proceso de producir lista de selección. Entonces, aquí es donde se va a producir una lista de selección de los artículos que necesita nuestro cliente. Luego tenemos el estado de cuentas de envío, ¿cierto? Entonces, este mismo lo conectamos con el estado de cuentas del envío del cliente, el pedido pendiente, aquí también, ¿no es cierto? Agregar el pedido pendiente, aquí hay una conexión, y esto del estado de cuentas del cliente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya lo tenemos, cuánto tendría que abonar el cliente, ¿no es cierto? Entonces, preparar estado de cuentas de envío, ¿qué es lo que hacemos? Estamos preparando el estado de cuentas de envío para enviar el pedido del cliente. Ya esto antes teníamos un proceso que es el producir la lista de selección. Entonces, esta lista de selección, ¿a dónde la vamos a mandar? Nosotros la vamos a mandar al almacén. Y el almacén nos va a mandar los artículos que cumplen con el pedido, los artículos que han sido pedidos para que nosotros hagamos el envío de este pedido ya al cliente. Bien. ¿Qué más tenemos? Ya tenemos todos los artículos. ¿Y qué es lo que necesitamos? Volvemos a requerir el archivo maestro de clientes que está aquí. Podríamos conectar de aquí a aquí, pero se haría más engorroso. Entonces, volvemos a requerir los datos del archivo del maestro del cliente. ¿Para qué? Para nosotros hacer ya nuestro recibo, ¿no es cierto? Necesitamos, obviamente, el nombre y la dirección exacta del cliente, ¿cierto? ¿Qué más necesitamos? Necesitamos crear el estado de cuentas del cliente. Para crear el estado de cuentas del cliente, igual requerimos del archivo maestro del cliente, ¿cierto? Para saber si es un cliente asiduo, si es un cliente nuevo, tiene algún descuento o también quizá podría tener alguna deuda, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Creamos el estado de cuentas. Vamos a crear ese estado de cuentas con el pedido que está haciendo esta persona y con el archivo maestro de clientes. Entonces, eso que ya hemos creado, que es el estado de cuentas del cliente, le enviamos al cliente. Le enviamos un estado de cuentas de facturación
al cliente. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que aquí lo que le estamos enviando al cliente es el pedido, o sea, una lista de todo lo que está pidiendo y le enviamos también el estado de cuentas de facturación del cliente. ¿Qué más tenemos? Tenemos producir cuentas por cobrar. Si es que existiera si es que el cliente tuviera algún pendiente para con la tienda, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Revisamos, igual eso revisamos en el archivo maestro de clientes y vemos si existe cuentas por cobrar. Entonces, si es que existieran las cuentas por cobrar, ¿para qué? Para anexarlo con el estado de cuentas del cliente. ¿Bien? Entonces, ¿eso cómo hacemos? Cuentas por cobrar, entonces, y eso se envía a contabilidad, ¿no es cierto? El departamento de contabilidad. ¿Qué más tenemos? Tenemos un proceso que viene, que dice el consultar información del artículo. El cliente hace, pinche en un artículo para ver si existe o no existe y la información del artículo. Esta parte del proceso que es consultar la información del artículo nos va pues a enviar la información de todo el artículo. Es eh, la idea es que todos estos flujos que están entrando y saliendo aquí también se desdoblen, o sea, que se reflejen en el diagrama nivel 1. Por eso que tenemos aquí un proceso 8 que obviamente viene de requerir la información de un artículo. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo que habríamos hecho? Habríamos desglosado nuestro diagrama de contexto en 8 procesos más pequeños, donde estamos viendo cómo es que va a ir funcionando cada uno de estos procesos. Primer proceso, agregar el pedido del cliente, o podría haberle puesto proceso 1 a esto. Es indistinto, no hay norma en esto, ¿no? Podría haberle puesto a esto proceso 1 y decir agregar registro de clientes, a este recién poderle proceso 2, decir agregar el pedido del cliente. Es indistinto. Bien, entonces tenemos estos procesos de agregar el registro del cliente, este flujo de aquí, información del nuevo cliente, la estamos repitiendo, el pedido del cliente también la estamos repitiendo, las mismas que están en el diagrama de contexto. Bien, una vez que nosotros tenemos ya identificado nuestro diagrama nivel 1, con los procesos ya un poco más detallados, agarramos uno de los procesos, tendríamos que agarrar, si es que los procesos fueran complejos, tendríamos que agarrar todos los procesos, pero hay procesos que ya no necesitan ser desglosados. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros seleccionamos cuál de los procesos es el más complejo para seguir desglosándolo. En este caso estamos seleccionando el proceso 1, que es el proceso de agregar pedido del cliente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hay que ver qué es lo que entra y qué es lo que sale a este proceso y lo vamos a aislar. Un momentito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es que vamos a ver todo lo que entra y todo lo que sale a este proceso y lo vamos a desglosar. Bien. Y aquí está. Entonces estaríamos en este ya sería el nivel 2, ¿bien? Donde estamos agarrando el proceso 1 que era agregar pedido del cliente. ¿Cómo nosotros vamos a agregar el pedido del cliente? Y aquí tenemos, dice, 1 es validar la cuenta del cliente. Primero hay que ver si el cliente tiene o no una cuenta con nosotros. Luego validar el artículo del pedido. Vamos a ver si ese artículo está en existencias o no está en existencias.
Determinar la cantidad disponible. Por ahí el cliente me está pidiendo 10 unidades de un producto y en almacenes solo me quedan, no sé, 7. Hay que determinar la cantidad del pedido. Luego vamos a actualizar la cantidad del artículo. Eso se va a actualizar en el sistema, ¿no es cierto? Entonces, en cuanto un cliente entra al sistema y se fija, eh, eh, pincha en un artículo, ese instante se actualiza el sistema y me dirá, tengo este artículo y tengo 10 unidades de 7 unidades de este artículo, cuando yo he pedido 10, ¿no es cierto? Y ese sistema mismo se actualiza. Si solo habían 7 artículos y este cliente me está pidiendo, el mismo instante puede entrar otro cliente y querer ese artículo, pues ya no existe. Por eso es que se actualiza, ¿no? Actualizar la cantidad del artículo. ¿Qué más tenemos? Tenemos calcular los totales del pedido. ¿Cuánto va a ser? ¿Cuánto le va a costar ese pedido? Actualizar el registro del cliente y crear el pedido. Entonces, ese pequeño proceso que era simplemente agregar el pedido del cliente, o sea, aquí se veía sencillo, no es tan sencillo, son varias cosas que uno tiene que hacer para dentro de este proceso para luego pasar al estado de cuentas del envío del cliente, ¿no es cierto? Para ya tener el pedido hecho. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Tenemos como flujo de entrada el pedido del cliente. Una vez que entra ese pedido del cliente, eh, validamos la cuenta. En el caso de que nos fijamos en nuestra base de datos, ¿no es cierto? Para que este proceso funcione, necesitamos del archivo maestro de clientes. Revisamos el archivo maestro de clientes y si el cliente no existe, pues lanzamos otro flujo donde decimos no se encontró el cliente. Entonces, ¿qué toca hacer? Pues toca hacer el proceso 2, ¿se acuerdan que era de registrar al cliente? Pero ya, lo encontramos, ya está el cliente en nuestra base de datos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es actualizar el registro del cliente, ¿no es cierto? Información válida del cliente, ya, bueno, ya lo tenemos al cliente. Actualizamos ese registro del cliente. ¿Qué es lo que va a pasar? En nuestra base de datos se va a actualizar. Se va a actualizar y este mismo proceso de validar la cuenta del cliente nos da la información válida del cliente. ¿Ya? Entonces ya todo está bien y recién pasamos a crear el pedido pendiente, ¿cierto? ¿Con qué vamos a crear ese pedido del cliente? Y otra vez nos entra el flujo de datos de pedido del cliente y como salida vamos a tener ya el pedido del cliente, ¿no es cierto? ¿Y qué datos más necesitamos para nosotros crear el pedido del cliente? Necesitamos calcular los totales del pedido. Para eso, ¿qué es lo que necesitamos otra vez? Necesitamos la tabla, necesitamos el archivo maestro de artículos, ¿bien? Cuántos artículos tenemos y podemos tener también una base de datos donde tengamos la tabla de envíos y de manejo, o sea, dependiendo a dónde, a qué ciudad o dónde vamos a enviar, existen los costos de pedidos, ¿cierto? Entonces, en función a estas dos bases de datos, que son la tabla de envíos y de manejos, archivos y archivos de maestro, nosotros procedemos a calcular los totales del pedido. Bien, entonces con estos totales del pedido, ¿qué es lo que hacemos? Es enviamos a crear el pedido pendiente. Entonces vamos creando el pedido pendiente. ¿Qué más tenemos? Eh, Antes de calcular la cantidad total de pedido, vamos a validar el artículo pedido, existe o no existe este artículo pedido, y esto es donde vamos a ver, una vez que nos entre el pedido del cliente, validamos el artículo del pedido. Si existe el artículo, pues determinamos la cantidad disponible también, ¿no? No solo sí existen, tiene que haber también si existe la cantidad necesaria. Y con eso
Y con esos datos, con estos artículos disponibles, es que vamos a calcular los totales del pedido. Y una vez que nosotros hagamos ese pedido, pues se tendrá que actualizar la cantidad de artículos en nuestro archivo maestro de artículos, ¿cierto? Si teníamos 10, nos están pidiendo 7, pues aquí en nuestra base de datos de archivo maestro de artículos solamente nos aparecerán 3. Bien. Entonces, con esto que hemos visto, hemos determinado la cantidad disponible. ¿Existe o no existe la cantidad disponible? Sí existe, muy bien. Entonces, existe. Ahí es donde ya calculamos los totales del pedido. Una vez que calculamos los totales del pedido, ¿qué es lo que hacemos? Creamos el pedido pendiente. Con ese pedido pendiente tendríamos que pasar al siguiente proceso, que se acuerdan que era el, el estado de cuentas del envío del cliente. Entonces hemos hecho todo esto de aquí de validar la cuenta del cliente, existe o no existe en nuestra base de datos, si es que existe, si es que no existe en nuestra base de datos, actualizamos el registro, vemos ya va a estar en nuestra base de datos, luego creamos el pedido. Para crear este pedido necesitamos, si tenemos el artículo, y determinamos la cantidad de artículos, ¿no es cierto? Y con eso recién procedemos a calcular totales del pedido. ¿Cuánto cuesta? Hasta aquí solamente sabemos cuánto cuesta el artículo. Bien, y ya tendríamos que, lo que nos tocaría hacer sería desglosar los siguientes procesos. Aquí estamos tomando el proceso 3. ¿Se acuerdan cuál era el proceso 3? El proceso 3 era, un ratito, el proceso 3 era producir la lista de la selección. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a explotar la burbuja de producir la lista de pedidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que vamos a hacer es leer el registro de artículos. ¿De dónde vamos a sacar eso? Del archivo maestro de artículos. Con eso vamos a crear el registro de artículos del pedido, ordenar artículo por ubicación dentro del almacén, o sea, dentro del almacén, nosotros, si es que el almacén está bien estructurado, tendríamos que saber en qué parte está, en qué lugar está, cómo está, ¿cierto? Para que el encargado de almacenes lea esta lista y diga, ah, es este producto, entonces se dirija directamente a encontrar ese producto. Lo mismo pasa en nuestra biblioteca, por ejemplo, está dividido por áreas, ¿no es cierto? Cuando uno hace su pedido de libro, los bibliotecarios ya tienen en la mente, o es que en un sistema ya tienen en la cabeza y saben directamente hacia dónde tienen que dirigirse a buscar ese libro. Entonces, lo mismo pasa aquí. Entonces, ordenar artículos por ubicación dentro del almacén. ¿Dónde está ese artículo? ¿No? Directamente para ir a buscar. Y aquí tenemos una base, podemos ir incluyendo bases de datos en la explotación de las burbujas. Aquí tenemos, por ejemplo, una nueva base de datos que no habíamos visto hasta ahora, que es el archivo de artículos de pedido y el archivo de artículos ordenados, ¿no es cierto? ¿Qué más tenemos? Una vez que nosotros tenemos, identificamos en qué parte del almacén está este artículo, obtener el registro del cliente. Bien, tenemos el registro del cliente. ¿De dónde vamos a obtener eso? Del archivo maestro de clientes. ¿Qué hacemos luego? Aplicar formato a líneas del cliente, imprimir la lista de selección de pedidos, aplicar el formato de líneas de artículo. Entonces, con estos dos formatos, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros vamos a tener ya imprimir una lista de la selección de pedidos. ¿Para qué? Ya hemos armado la lista de nuestros pedidos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Al encargado que haga que arme el pedido, pues se le da una lista, ¿cierto? Una lista donde se le dice, necesito este producto y este producto está en el almacén en tal parte. ¿Para qué? Para que vaya directamente esta persona encargada de armar el pedido, vaya, encuentre todas estas cosas en los almacenes.
Bien, entonces esta es la forma de ir explotando todas las burbujas del proceso del nivel 1. Espero que con esto les haya quedado un poquito más claro la elaboración de diagramas de flujo de datos. Como bien les recomiendo, es cierto que nos falta muy poco tiempo, que nuestra defensa está programada para el 2 de agosto. Entonces, hoy que es viernes, les pido que vayan, se saquen el libro de Kendall de análisis y diseño de sistemas y revísenlo. Revisen un par de ejercicios y con el proyecto modelo que tenemos también en el, en el eCampus, ya pueden terminar, concluir de hacer sus proyectos. Que tengan un excelente día.